17 dice: y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. Padre Celestial, gracias, Señor. Gracias, amado Jesús. Gracias, bendito Rey y Padre Celestial, por este momento de vida. Gracias por esos niños y esos jóvenes, Señor, que tienen un lugar en nuestros corazones, pero también tienen un lugar en tu corazón y un lugar en esta iglesia, Padre amado. Gracias por esas maestras, gracias por esos maestros, por esos líderes. Gracias por esas personas que con amor sirven, Señor, para nuestros niños y nuestros jóvenes, Padre. Gracias por nosotros como iglesia. Gracias por este lugar y por este momento, Padre amado. Y ahora te damos gracias por la palabra que vamos a recibir, Señor. Sabemos que muchos de nosotros, todos nosotros, estamos necesitados de ti, Señor. Sabemos, Señor, que tu palabra es viva, pero que tu palabra también, Señor, transforma. A veces duele, a veces golpea nuestro orgullo, nuestro ego, a veces golpea con nuestra humanidad, pero en el fondo, Señor, siempre trae sanidad, siempre trae medicina, siempre trae poder y autoridad para levantarnos y para ayudarnos a seguir adelante y a no desmayar y agarrarnos de tu mano, bendito Rey. Hoy es un día de bendición, hoy es un día de esperanza, Señor, y yo te ruego que tú me ayudes, Señor, y que tu palabra, Señor, salga de mi boca, Señor, con autoridad y con poder, pero no porque sea yo, sino porque tu Espíritu Santo es el que la lleva a cada corazón, Señor. No permitas que yo diga nada que pueda lastimar o afectar a tu iglesia. Solo la palabra que edifica, solo la palabra que salva, solo la palabra que trae vida eterna, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Dios les bendiga, amados hermanos, Dios les bendiga. En la línea de mensajes de este mes que llevamos, hemos visto dos mensajes, uno que se llamaba Siendo Gobernados, ¿no? Y otro que fue el de hace 8 días, que cantemos agradecidos. Ahorita cantábamos agradecidos, ¿verdad? ¿No? Y cantábamos diciéndole al Señor: queremos que tú nos gobiernes. Sí, se acuerda de ese pedacito de la canción. Estábamos diciéndole al Señor: Señor, que tú nos gobiernes. Estamos agradecidos. Gracias, Señor, por ti. Y hoy continuaremos con un mensaje que se llama Todo es Todo. ¿Cómo se llama el mensaje? Todo es todo. Todo es todo. ¿Quién como padre o como madre no le ha dicho a su hijo, o no le dijeron a usted tal vez cuando era niño o cuando era niña: se come todo y todo es todo? Quiere decir que el papá o la mamá querían ver ese plato limpio, no querían ni un granito de arroz. Así me decía mi mamá cuando yo era pequeñito y no comía bien. Aunque usted no lo crea, hubo una época en que yo no comía bien. Hubo una época en que yo era malo para comer. Hoy en día se parece un mito, una historia que no, como que no se cree. Pero sí, yo de niño era muy de esos niños, como mi Pablito, como mi niño pequeño. Él también es como así, como flojito para comer. Yo era así, hermano, pequeñito. Por eso ahorita me estoy desquitando, por esos años que perdí. Pero ¿qué pasa, mis hermanos? Que mi mamá me decía: se come todo y es todo. Y me decía: no quiero ver ni un granito de arroz en el plato. Uy, hermano, yo duraba hasta 3 horas ahí sentado. 3 horas ahí en la mesa, hasta que mi mamá ya me decía: ya se acabó todo, ahora sin pares. Pues cuando uno dice todo, ¿qué quiere decir? Todo es todo. Y ese es el título del mensaje del día de hoy, mis hermanos. Mis hermanos, nosotros entendemos el concepto en nuestras mentes. Nos acabamos de dar cuenta que nosotros entendemos que todo es todo, pero no siempre lo entendemos en nuestro corazón. No siempre lo llevamos en nuestro interior espiritual de esa misma claridad como lo tenemos aquí. Y eso es lo que vamos a mirar. Colosenses 3:17, que es la cita que ya todos nos estamos memorizando, dice: y todo, ahí ya arrancamos con el mensaje. Y todo lo que hacéis, sea de palabra de hecho, hacedlo ¿qué? Todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. Entonces está diciendo el Señor: todo lo que usted haga, sea de palabra, o sea de hechos, o sea de acciones, hágalo todo en nombre del Señor Jesucristo. Y esto aquí ya nos estamos metiendo en problemas, porque uno de los mandamientos es no tomar el nombre de Dios en vano. Uno de los mandamientos es no utilizar su nombre en vano. Así que usted no puede hacer cosas que van en contra de Dios y decir que las está haciendo
haciendo en el nombre de Dios. Si se da cuenta ya cómo este versículo ya nos... ¡Ay, pastor! Y yo que lo había leído pues me parecía como tan chévere. Y ahora ya como que me puso en aprietos. Porque no podemos hacer todo y hacerlo todo en el nombre del Señor Jesucristo cuando lo que estamos haciendo no va de acuerdo a la voluntad de Dios. Porque entonces estaríamos haciendo algo tomando el nombre de Dios en vano. Entonces dice, y todo lo que hacéis, sea de palabras, sus palabras, sea de hechos, sus acciones, hágalo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. Entonces, ¿qué significa eso? Y para entender esto, vamos a ir también hoy a la palabra del Señor, un recorrido, pero no como hace 8 días que los puse de un libro a otro, un libro a otro. Hoy vamos a quedarnos en un solo libro, pero también vamos a leer, amén. Vamos a ir al libro de Josué. Libro de Josué, capítulo 1. Y con una historia, ¿se acuerdan cuando vimos acá el primer servicio de noviembre, el que hablábamos acerca de pidiéndole el gobierno a Dios, que nos gobierne? Que vimos la historia de Saúl, que Saúl llegó porque el pueblo estaba pidiendo un rey. Ahora ya este pueblo estaba, digámoslo así, había pasado por muchas cosas, pero antes de ese proceso, el pueblo no tenía rey. El pueblo era gobernado directamente por Dios y Dios se valía de hombres de verdad, hombres piadosos, hombres de testimonio, hombres obedientes a Dios para guiar al pueblo. Y ese es el caso de Josué. Josué llegó a ser uno de esos hombres por los cuales Dios guió al pueblo. Josué capítulo 1, verso 2, dice, mi siervo Moisés ha muerto. Ahora pues, levántate y pasa este Jordán, tú y los que quieran ir contigo, y todo este pueblo, a la tierra que yo les doy a los hijos de Israel. Pasa este Jordán tú y todo este pueblo. Aquí ya vamos a escuchar hoy muchas veces esa palabra todo, porque hoy todo es todo. Versículo 8, no lo sabemos muchos, ¿no? Dice, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que está en él escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Para que todo nos salga bien, primero tenemos que nosotros hacer todo conforme a como Dios lo tiene estipulado. ¿Sí? Porque a veces queremos que todo nos salga bien. Ay, Señor, tú me prometiste que todo me iba a salir bien. Ok, sí, promesa de Dios. Pero nosotros debemos también que cumplir, hacer y estar conforme a todo lo que el Señor nos está estipulando a través de su palabra. ¿Y están conectados conmigo? Amén. Amén. Entonces, en Josué capítulo 3, aquí solamente los voy a poner en contexto de la historia. Josué capítulo 3 dice, mas los sacerdotes, versículo 17, perdón, Josué 3, 17. Amén. Dice, mas los sacerdotes que llevaban el arca del pacto de Jehová estuvieron en seco, firmes en medio del Jordán, hasta que todo el pueblo hubo acabado de pasar el Jordán y todo Israel pasó en seco. Para los que conocen la historia ya saben de qué estamos hablando, pero como sé que no todos conocen la historia, yo le voy a contar un poquito. Josué, él fue el sucesor de Moisés. Josué entonces vino a reemplazar a Moisés, que sacó al pueblo de la esclavitud de Egipto, y ahora Josué se encontraba ya enfrente, ya ahí estaba la tierra prometida, ya estaba, pero esa tierra no estaba desierta, no era un lote baldío, no era un lote ahí, un terreno que llegaban y solo construir, no, esa tierra estaba ocupada. Esa tierra tenía habitantes, tenía pueblos, tenía reyes, tenía ya gente que estaba viviendo ahí, pero esa era la tierra que Dios le había dado al pueblo de Israel. Entonces ese pueblo tenía que tomar una decisión, tenía que ir, pero antes de llegar ahí tenían que cruzar un río, el río Jordán. Y para poder cruzar el río Jordán, entonces el Señor les dijo que los sacerdotes debían llevar el arca del pacto y tenían que pisar. Y cuando pisaran el agua se abrió de la misma manera como el mar rojo se había abierto con Moisés. De la misma manera ahora el río Jordán se abría y ellos tenían que pasar. Pero los sacerdotes no tenían que pasar y llegar al otro lado.
Los sacerdotes tenían que con el arca del pacto quedarse parados en medio, ahí mientras veían esa agua ahí que se abría, ellos tenían que quedarse ahí parados hasta que todo el pueblo pasara. Nosotros también como padres y sacerdotes, ustedes como madres y mujeres de Dios, maestras del bien en sus hogares, nosotros tenemos que estar parados, mis hermanos, en la presencia del Señor hasta que todo nuestro hogar, toda nuestra familia pase en bendición a la presencia del Señor. Y no estoy hablando de la muerte, estoy hablando de estar con Cristo, porque cuando decimos que pase a la presencia del Señor, siempre pensamos en que se murió, pero resulta que nosotros estamos aquí en la presencia del Señor. ¿Así? ¿Sí me voy a entender? Nosotros aquí estamos en medio de la presencia del Señor. Estamos muertos pero al pecado, muertos pero a una vida de inmoralidad, pero vivos en Cristo Jesús. Amén. Eso lo predicamos hace un tiempo, ¿verdad? ¿Sí se acuerdan? ¿O lo vuelvo a predicar? Bueno, el hecho es que aquí todo el pueblo tenía que pasar, y dice ahí que todo el pueblo. Luego ellos de que pasaron, tenían que darle unas vueltas. ¿Sí se acuerdan? Los niños, de pronto los jóvenes cuando estuvieron en sus escuelas dominicales se acordarán a nosotros que nos enseñaban que el pueblo de Israel tenía que darle unas vueltas a la ciudad ¿de qué? De Jericó. Y entonces esa ciudad de Jericó tenía unas murallas enormes y el pueblo tenía que darle 7 vueltas o 7 días y dar 6 vueltas durante los 6 primeros días y el último día, el 7º día, dar 7 vueltas. Y cuando hubieran dado las 7 vueltas, las murallas se derribaron, se cayeron y entonces el pueblo podría entrar y no era solamente entrar y ya, tenía que entrar y a pelear con las que estaban ahí. Entonces en Josué capítulo 5 versículo 6, póngale cuidado, ya le adelanté un poquito de la historia, pero vámonos a ir a entender qué era lo que estaba pasando y por qué el pueblo de Israel duró tanto tiempo en el desierto. Josué capítulo 5, verso 6 dice: porque los hijos de Israel anduvieron por el desierto 40 años hasta que todos, otra vez, los hombres de guerra que habían salido de Egipto fueron consumidos. ¿Por cuanto qué? ¿Se está leyendo conmigo? No obedecieron a la voz de Jehová, por lo cual Jehová les juró que no les dejaría ver la tierra de la cual Jehová había jurado a sus padres, que nos las daría, tierra que fluye leche y miel. ¿Por qué duraron 40 años en el desierto todo el pueblo de Israel y no habían podido llegar a ese momento de derribar esas murallas de Jericó? Porque Dios dijo: hasta que todos no se hayan muerto, los que salieron de Egipto, que desobedecieron, no van a entrar. Y 40 años tardaron en morirse todos. Unos se murieron en una época, otros en otra, pero hasta que no se murió el último, hasta que todos no se murieron, Dios no les dio autoridad de ir y hacer ese gran espectáculo ante esos pueblos de ver cómo sus murallas se derribaban. Josué capítulo 6. No nos vamos a salir de Josué, así que tranquilo, pero ahí vamos. Josué capítulo 6, versículo 5. Dice: y cuando toquen prolongadamente el cuerno de carnero, así que oigáis el sonido de la bocina, todo el pueblo gritará a gran voz, y el muro de la ciudad caerá. Entonces subirá el pueblo, cada uno derecho hacia adelante. Aquí yo quiero hacer una aplicación aquí personal. Ahí dice que todo el pueblo tenía que gritar cuando fueran a dar las vueltas a la muralla. Pero dice todo, no decir que algunos se tenían que quedar callados. Tiene que decir que los demás estaban pendientes. Oh, va a gritar, no le olvide que a gritar, no vaya a dejar de gritar. Porque si todo el pueblo no gritaba, era posible que las murallas no cayeran. Ahora aquí como iglesia, nosotros necesitamos entender que nosotros también somos un todo. Y que si todos nosotros tenemos que doblar rodilla, tenemos que estar todos. Que si todos nosotros tenemos que clamar por un milagro para alguien en específico, ojalá seamos todos. Que si todos aquí nos ponemos a orar, hermano, usted no es la excepción, ore. Ay, es que yo no sé orar, dígale algo al Señor, dígale: Señor, no sé orar, ¿qué hago? Oiga, mira, aquí todos están orando y yo no sé orar, Señor, ayúdame a orar. Cuando usted se da cuenta, está orando. ¿Sí? Entonces, cuando todos estamos en oración, pues todos debemos estar en oración. Cuando todos estamos cantando, ¿qué debemos estar haciendo todos? Cantando. Ay, pero si yo no quiero cantar, a mí no me gusta cantar, hermano, cante.
Cante, hermano, cántele al Señor, que no le está cantando a nadie más sino a Dios grande y poderoso. Pero si usted no quiere cantar, entonces usted está diciendo, yo no quiero ser parte del todos. Si usted no quiere orar, dice, yo no quiero ser parte del todos. Si usted no quiere leer la Biblia, yo no quiero ser parte del todo. Entonces ya ahí, a veces por eso decimos, Señor, pero ¿qué pasa? ¿Por qué no fluyen las cosas? Porque dice la palabra del Señor que todo el pueblo tenía que gritar, ¿qué? A gran voz. Y el muro de la ciudad caerá, entonces subirá el pueblo cada uno derecho hacia adelante. Y nos saltamos ahí al verso 16. ¿Sí está conmigo en la Biblia? Estamos ahí todos enrutados. Espero que usted tenga su Biblia ahí a la mano. Y dice el verso 16: y cuando los sacerdotes tocaron las bocinas a la séptima vez, Josué dijo al pueblo, gritad, porque Jehová os ha entregado la ciudad. Y será la ciudad anatema a Jehová. ¿La ciudad va a ser qué? ¿Saben qué es anatema? Levanten la mano los que no sepan. Tranquilos, no se preocupen. Los que no sepan qué es anatema, con confianza, aquí no hay castigo ni nada. Anatema significa maldito. Anatema significa maldición. Anatema significa algo que trae maldición. Anatema es maldito, en conclusión. ¿Sí? Entonces cuando dice ahí, y será la ciudad anatema, quiere decir que esa ciudad para Dios tenía que ser derribada porque la ciudad entera era maldita. Entonces dice que el Señor dijo, y será la ciudad anatema Jehová con todas, lea conmigo, con todas las cosas que están en ella. Nada de lo que había en esa ciudad era considerado bueno delante de los ojos. Pero el Señor hace aquí una salvedad, dice, solamente Rahab había sido una prostituta que había albergado, había dado cuidado a unos espías que habían mandado, y ella había reconocido que el Dios de esos espías, el Dios de ellos, era el verdadero Dios. Y ella le había pedido, yo voy a arriesgar mi pellejo por cuidar a estos espías. Por favor, cuando ustedes vayan a conquistar esa ciudad, tengan misericordia de mí. No se olviden de mí. Y entonces ellos le prometieron que la iban a salvar cuando ellos tomaran la ciudad. Y entonces llegó ese día. Entonces el Señor dijo, toda la ciudad es anatema, solamente Rahab la ramera vivirá, con todos también los que estén en casa con ella, por cuanto escondió a los mensajeros que enviamos. Pero vosotros, le está diciendo al pueblo, pero vosotros guardaos del anatema, o sea, eviten la maldición, eviten hacerse ustedes de esa tierra maldita, de ese lugar maldito. Ustedes no vayan a tomar nada, porque ese lugar es anatema. Ustedes guárdense del anatema. ¿Y qué les dice? Ni toquéis, ni toméis alguna cosa del anatema. No sea que hagáis anatema el campamento de Israel y lo toméis. O sea, ¿cuál era la orden en conclusión? Entren, derriben, peleen, saquen a Rahab y a los que están con ella, y el resto, todo, acábenlo. No guarden nada, no quiten nada, todas las cosas deben ser destruidas. Y entonces el Señor dice aquí también en la palabra, mas toda la plata y el oro y los utensilios de bronce y de hierro sean consagrados, no los agarren para ustedes. Es lo que le está diciendo Josué al pueblo. Las riquezas de ese pueblo, la plata, el oro y los utensilios de bronce y de hierro, sean consagrados a Jehová y entren en el tesoro de Jehová. Quiere decir, tenían que pertenecer al tesoro del pueblo, pero no a las personas individualmente. Tenían que ser para el tesoro de Jehová, para el tesoro del reino. Y entonces ahí ya dice que el pueblo, ¿qué? Versículo 20. Entonces el pueblo gritó, y los sacerdotes tocaron las bocinas, y aconteció que cuando el pueblo hubo oído el sonido de la bocina, gritó con gran vocerío. Ninguno se quedó callado. ¿Se acuerdan que tenían que gritar todos? Y el muro se derrumbó. ¿Hubo obediencia? ¿Hubo acato a las instrucciones hasta ese momento? Sí. El pueblo subió luego a la ciudad, cada uno derecho hacia adelante, y la tomaron. Y mira lo que dice el versículo: y destruyeron a filo de espada todo lo que en la ciudad había, hombres y mujeres, jóvenes y viejos, hasta los bueyes, las ovejas y los asnos. No se salvó ni el perro ni el gato, nada, hermano, todo lo acabaron.
Era la instrucción del Señor. Pero la historia continúa. Josué capítulo 7. Verso 1. Y acá nos vamos a detener un poquito más, que es el centro del mensaje. Josué capítulo 7, verso 1 dice: pero los hijos de Israel cometieron una prevaricación en cuanto al anatema. Una prevaricación quiere decir cometieron un delito. Si a mí me gusta traducirlo, hoy no estoy comparando con otras versiones, yo mismo les estoy traduciendo esas palabritas que a veces uno ya no usa. Entonces dice: pero los hijos de Israel cometieron una prevaricación en cuanto al anatema, o sea, cometieron un delito en cuanto a lo que Dios había dicho de lo que era maldito. Porque Acán, ese es un nombre, un señor, Acán, hijo de Carmi, hijo de Sabdi, hijo de Sera, de la tribu de Judá, tomó del anatema. Y la ira de Jehová se encendió contra los hijos de Israel. A Acán le pareció fácil decir: ay, sí dijeron que todo, pero ay, eso está ahí como tan bonito, eso está como tan interesante. Y entonces dice que después Josué envió hombres desde Jericó ahí era un lugar que estaba junto. Se lo explico de esta manera: primero tenían que derrumbar y acabar con la ciudad de Jericó, pero después de la ciudad de Jericó había otra ciudad que se llamaba Ahí, ¿sí? La ciudad se llamaba Ahí, y entonces después de Jericó tenían que ir a la ciudad de Ahí, que era una ciudad más pequeña que Jericó. Y entonces dice que Josué envió hombres desde Jericó Ahí que estaban junto a Betabel, hacia el oriente de Betel, y les habló diciendo: subid y reconoced la tierra. Y ellos subieron y reconocieron a Ahí. Y volviendo a Josué le dijeron: no suba todo el pueblo. Miren, estaban tan seguros de que dijeron: acabamos de acabar con Jericó, la tremenda ciudad. Y entonces ellos dijeron: no suba todo el pueblo, sino suban como 2,000 o 3,000 hombres. Y tomarán Ahí. No fatigues a todo el pueblo yendo ahí, porque son pocos. ¿Cómo era la ciudad de Ahí? Más pequeña, menos guerreros. Y entonces ellos venían envalentonados, no venían de acabar con Jericó, y dijeron: tranquilo, no todos. Con 2,000 o 3,000 hacemos. Son poquitos, los vamos a acabar rápido, dijeron. Como en el fútbol, ¿no? Cuando menosprecian al jugador, el equipo contrincante. Y entonces ellos les dijeron: bueno, está bien. Y subieron allá del pueblo como 3,000 hombres, los cuales huyeron delante de los de Ahí. Y los de Ahí mataron de ellos a unos 36 hombres, y los siguieron desde la puerta hasta Sebarim, y los derrotaron en la bajada. Por lo cual el corazón del pueblo, ¿qué? Desfalleció. Oiga, el corazón del pueblo desfalleció después de haberle ganado a los de Jericó. Ahora, con un pueblo más pequeño, se ven derrotados y se sienten desanimados. Entonces Josué, este hombre que era el que los estaba liderando, rompió sus vestidos, se postró en tierra, y sobre su rostro delante del arca de Jehová hasta caer la tarde, él y los ancianos de Israel, y echaron polvo sobre sus cabezas. O sea, ellos sintieron el dolor de la muerte de sus compatriotas, y entonces se sintieron, dijeron: Señor, ¿qué ha pasado? Se pusieron a orar. Y entonces Josué dice ahí, si usted lo lee en su Biblia, está con signos de admiración. Quiere decir que Josué no se quedó calladito así en silencio, sino que levantó un gran grito y dijo: ¡ah, Señor Jehová! ¿Por qué hiciste pasar a este pueblo el Jordán para entregarnos en las manos de los amorreos para que nos destruyan? Ojalá nos hubiéramos quedado al otro lado del Jordán. Yo quiero que usted vaya entendiendo cuando el pecado, porque no hay cosa más maldita que el pecado, cuando el pecado se queda en medio de nosotros como pueblo, como iglesia, como hogar, como familia, llega un momento donde hay un: ¡ah, Señor! ¿De qué me ha servido tantos años ir a la iglesia? ¿Por qué si hace tanto tiempo yo me congrego? ¿Por qué ahora? Pues mejor nunca haber conocido. Pero el asunto no es que Josué tuviera la razón. Josué estaba equivocado. Esa queja de Josué tenía un sentido porque se sentía frustrado. Pero es que él no sabía lo que estaba pasando. Y Josué dice: Señor, ¿cómo nos vas a pasar el río Jordán? No lo abres, ¿cómo nos ayudas a derribar Jericó? Y ahora estos amorreos nos vienen a acabar. Mejor nos hubiéramos quedado, mejor no hubiéramos avanzado. Pero entonces, mire, ya esta parte a mí me parece maravillosa, hermano.
Entonces en el versículo 8 dice: ay Señor, ¿qué diré ya que en Israel ha vuelto la espalda delante de sus enemigos? Porque los cananeos y todos los moradores de la tierra oirán y nos rodearán y borrarán nuestro nombre de sobre la tierra. Y entonces le pregunta Josué al Señor: ¿qué harás tú a tu grande nombre? O sea, Josué dice: aquí ya no solamente estamos nosotros en riesgo, sino tu nombre, Señor. Pero me encanta la respuesta que le da el Señor a Josué. Me identifico con ese tipo de respuestas, mis hermanos. Josué estaba ahí agonizando, llorando, rasgadas sus vestiduras, gritándole al Señor: Señor, ¿de qué nos sirvió tanto tiempo? ¿Qué ha pasado? ¿Por qué nos dejaste ahí? Ahora la gente nos va a menospreciar. Ahora, Señor, ¿qué van a decir de ti? Y el Señor le dice: Josué, levántate. Josué, levántate. ¿Por qué te postras así sobre tu rostro? Quiere decir que no era una oración piadosa, no era una oración de fe, era una oración de desánimo. Estaba quejándose, aunque se estaba quejando con el Dios vivo le contestó. Le dice: Josué, ya, levántate. ¿Por qué? ¿Por qué se pone así? Israel ha pecado. Esto no es cosa mía. No fue que yo quisiera que perdieran. No fue mi intención que ustedes perdieran hombres en la batalla, sino que el pueblo ha pecado. Y aún han quebrantado mi pacto que yo les mandé. Y también han tomado del anatema que el Señor les había dicho que no tomaran, ¿verdad? Y hasta han hurtado, han mentido y aún lo han guardado entre sus enseres. Miren, mis hermanos, cuando el Señor dice todo, también es todo. Si el Señor nos dice límpiese de toda maldad, quiere decir límpiese de toda maldad. Si el Señor dice no mientas, quiere decir no mientas. No hay que la mentirita pequeñita, pastor, que la para salir ahí. No. Si es no mentir, es no mentir. Porque somos buenos para pedirle al Señor tus promesas, Señor, todo, tú has prometido, Señor. Y a veces nos volvemos abogados, expertos para reclamarle a Dios, pero a la hora que nos toca mostrar nuestra parte, nos hacemos ignorantes. No, ¿cómo así? No, yo no entiendo. ¿De verdad dice así la Biblia? Pero nos memorizamos el todo. Dios ha prometido que todo me dará, que va a estar conmigo, que va. Pero cuando somos nosotros los que tenemos que poner, recuerden que tenemos derechos, privilegios, bendiciones, pero también tenemos deberes, obligaciones y responsabilidades. Como en cualquier lugar. O en su hogar solamente hay derechos. En su hogar también hay responsabilidades, ¿verdad? ¿Qué le decimos a estos jóvenes que están aquí? ¿Qué le decimos a estos niños? Como mínimo, por lo menos tiene que ir a la escuela. Tiene que por lo menos, aunque sea tienda la cama. Por lo menos levanta el plato de la mesa. No les estamos pidiendo gran cosa, ¿verdad, a nuestros hijos? No les estamos pidiendo, tiene que usted hacer aquí mantenernos. No, con que levanten el plato de la mesa, con que tiendan la cama, insignificancias. ¿Saben? De la misma manera nos trata el Señor. Él tampoco te está pidiendo gran cosa. El Señor te está pidiendo simplemente que hagas lo mínimo. Que levantes el plato de la mesa de tu vida. Que quites el anatema en medio de ti. Que ya no haya más cosas del pecado, que si dejo, que no hago, que es que no puedo. No, hermano, todo es todo. Y entonces aquí el Señor les está diciendo a Josué: Josué, no se escandalice tanto. No se venga aquí a rasgar las vestiduras. ¿Por qué me pasó esto a mí, Señor? Si yo... No, levántate. ¿Por qué se rasgan las vestiduras? Quite el anatema. Cuando nos pasan cosas y queremos, hermanos, Dios santo, ¿por qué a mí? Tal vez el Señor está diciendo: oye, deja el drama. Si vas a orar, arrepiéntete. Si vas a orar, mira la realidad de tu vida. Mira la realidad de tu corazón. Porque entonces el Señor dice: han tomado del anatema. Han hurtado, han mentido y aún lo han guardado. Atesoraron el anatema. Por esto los hijos de Israel no podrán hacer frente a sus enemigos, sino que delante de sus enemigos volverán la espada
por cuanto han venido a ser anatema, ni estaré más con vosotros. Si no destruyeres el anatema de en medio de vosotros. Hay una condición. El Señor dice, mire, si ustedes no destruyen el anatema que hay en medio de otros, no esperen que sigan ganando victorias. No esperen que sigan ganando peleas y guerras. Tienen que destruir el anatema que hay en medio de ustedes. Y es lo mismo que el Señor nos dice a nosotros. No podemos seguir. ¿Sabe qué? Acá se había quedado con unas cosas que eran de oro valiosas y unos mantos, pero todo eso tenía un simbolismo, era importante y hacía parte de los ídolos de la ciudad allá en Jericó. Él no solamente se había robado algo por su valor económico, sino que se había robado algo que simbolizaba idolatría en medio del pueblo de Jericó. No solamente estaba adorando a otros dioses al guardar eso dentro de sus enseres, sino que estaba adorándose a sí mismo porque era una persona que se había vuelto avaricioso. Y entonces atesoró, guardó eso. Y entonces otra vez el Señor le dice a Josué, ¿qué le dice el Señor otra vez a Josué en el verso 13? Léalo conmigo. Levántate, santifica al pueblo. Hermanos, sí tenemos que quejarnos con el Señor. Yo le digo a la gente, hermano, no se queje con todo el mundo, quéjese con Dios. Pero aún quejándose con Dios, el Señor en un momento le va a decir, bueno, ya. ¿Qué tanto va a seguir quejando? Levántese, santifique al pueblo, santifíquese. Hay cosas, mis hermanos, que son de oración, pero hay cosas que son de levantarnos y obedecer. Pastor, yo quisiera no decir groserías, solamente estoy poniendo un ejemplo. No, aquí no estoy tirándole piedra a nadie. Y conmigo yo no he escuchado ninguno grosero. Solamente estoy poniendo ese ejemplo. Pastor, yo quisiera no decir groserías. Usted puede orar por mí, mire hermano, yo puedo orar por usted. ¿Usted puede orar por usted mismo? Claro que sí, usted puede orar por usted mismo. Pero cuando abra su boca, tiene que acordarse, no voy a decir la grosería. Porque no va a ser un acto mágico, va a ser un acto de obediencia. No es que porque usted oró 8 horas, entonces ya no va a decir groserías. No es que usted oró las 8 horas, Dios nos va a respaldar y le va a dar en la memoria para que cuando usted vaya a decir la palabrota, calle la boca. Y entonces no la diga. Solo estoy poniendo un ejemplo, muy simple. Entonces Él le dice, ya levántate, santifica al pueblo y di, santificaos para mañana. ¿Para cuándo? Los colombianos decimos pantier. Ya mismo, el asunto es ahora. Santificaos para mañana, porque Jehová, el Dios de Israel, dice así: anatema hay en medio de ti, Israel. No podrás hacer frente a tus enemigos hasta que hayas quitado el anatema en medio de vosotros. Os acercaréis pues mañana por vuestras tribus, y la tribu de Jehová tomaré. Se acercará por sus familias, y la familia que Jehová tomare se acercará por sus casas. Y la casa de Jehová tomare se acercará por los varones. Y el que fuere sorprendido en el anatema será ¿qué? Ay, ¿cómo así, pastor? ¿Hay infierno? ¿Eso no es un mito? No, hermano, el Señor Jesucristo habló. Fue el que más mencionó acerca que hay un lugar de condenación. Yo estoy aquí haciendo una aplicación general, pero aquí el Señor le estaba diciendo al pueblo de Israel: el que le encuentre en el anatema será quemado. Y el que fuere sorprendido en el anatema será quemado, él y todo lo que tiene. Otra vez, todo es todo. Por cuanto ha quebrantado el pacto de Jehová y ha cometido maldad en Israel. Josué, pues, levantándose de mañana, dejó de quejarse, dejó de rasgarse las vestiduras, dejó de hacer show, dejó de hacer drama y se levantó. Hizo acercar a Israel por sus tribus, y fue tomada la tribu de Judá, y haciendo acercar a la tribu de Judá fue tomada la familia de Sera, y haciendo luego acercar a la familia de los de Sera por los varones fue tomado Zabdi. Hizo acercar su casa por los varones y fue tomado Acán. Imagínense si Acán como sudaba. Cada vez iba acercándose más a él. Porque ¿sabe qué, hermanos? Delante de Dios no hay nada que se pueda quedar oculto. Usted y yo podemos hacer hasta para vender a escondidas, que nadie se entere, pero delante de Jehová nada va a quedar oculto. Delante de Él todo se sabrá, o se sabe porque Él ya lo conoce.
pero en todo lo sacará a la luz. Ese es un principio, hermano, que apréndaselo hoy si no se lo sabía. Delante de Dios nada va a quedar oculto. Nada va a quedar ahí a que nadie se entere. No, Dios todo lo saca a la luz. Y entonces llegó el momento, fue tomado Acán, hijo de Carmi, hijo de Sabdi, hijo de Sera, hijo de la tribu de Judá. Entonces Josué dijo a Acán, mire cómo Josué amaba a este hombre también como un parte del pueblo, y le dice: hijo mío, da gloria a Jehová, el Dios de Israel, y dale alabanza, y declárame ahora lo que has hecho, no me lo encubras. Y Acán respondió a Josué diciendo: verdaderamente yo he pecado contra Jehová, el Dios de Israel, y así he hecho. Contó todo, mejor dicho. Soltó la lengua, soltó la sopa. Pues vi entre los despojos, mira lo que había tomado, dice: pues vi entre los despojos un manto babilónico muy bueno, y 200 ciclos de plata, y un lingote de oro de peso de 50 ciclos, los cuales codicié y tomé. Y he aquí que está escondido bajo tierra en medio de mi tienda, y el dinero debajo de ella. Había tomado un manto babilónico, que era un manto que representaba la autoridad babilónica, una autoridad que ya había sido derrotada en ese momento en Jericó. Y tomó dinero, tomó esos lingotes de plata, de oro. Josué entonces envió mensajeros, los cuales fueron corriendo a la tienda, y he aquí que estaba escondido en su tienda y el dinero debajo de ella. Y tomándolo del medio de la tienda, lo trajeron a Josué y a todos los hijos de Israel y lo pusieron delante de Jehová. Entonces Josué y todo Israel, otra vez el todo, tomaron a Acán, hijo de Sera, el dinero, el manto, el lingote de oro, sus hijas, sus hijos, sus bueyes, sus asnos, sus ovejas, su tienda y todo cuanto tenía, y lo llevaron todo al valle de Acor. Y le dijo Josué: ¿por qué nos has turbado? Túrbate Jehová en este día. Y todos, ahí sí todos, los de Israel lo apedrearon y los quemaron después de apedrearlos. Y levantaron sobre él un gran montón de piedras que permanece hasta hoy. Y Jehová se volvió del ardor de su ira, y por esto aquel lugar se llama el valle de Acor hasta hoy. Imagínense, mis hermanos, por desobedecer un todo de Dios, lo perdió todo. Dios había dicho que todo lo que había en Jericó tenía que ser destruido, que ninguno tomara para sí nada de ahí. Y a este Acán le pareció fácil. Ay, el pastor dijo que tal cosa, que predicó acerca de este tema o de otro, pero es que él no entiende, es que él no sabe, es que él no conoce. No, hermano, tal vez yo no, pero Dios sí. Y yo aquí predico la palabra del Señor, y si la palabra del Señor nos anima a ser radicales, a cortar con todo, es porque Dios quiere que cortemos con todo para que toda su bendición sea sobre nosotros. Porque si no cortamos con todo, mis hermanos, con todo, nos estamos condenando. Acán fue quemado con todo, con lo que se había robado y con lo que tenía antes de lo que se había robado, porque perdió todo. Su vida, su familia, su hogar, sus riquezas, lo robado, todo lo perdió. Capítulo 8, verso 1. Josué, como un líder que ama a su pueblo, estaba triste por la vida de Acán, de su familia. Imagínense que esas hijas y esos hijos de Acán, y esa esposa y esos bueyes y esos asnos, eso tenían la culpa. Pero saben, mi hermano, cuando nosotros dejamos entrar el pecado en nuestro hogar, todos pagan las consecuencias. Cuando nosotros dejamos que la inmoralidad y cuando dejamos que lo maldito, lo anatema sea parte de nuestras vidas, todos sufren. No solamente Acán sufrió todo su hogar, toda su familia. Josué estaba triste. Josué tenía dolor en su corazón. Josué sabía que esta situación no solamente había traído la muerte de Acán y su familia, sino que habían perdido esa guerra con Ahí. Y entonces habían muerto hombres por causa del pecado. Mire hasta dónde el pecado de Acán trajo consecuencias.
Hombres inocentes que estaban peleando murieron porque ya no tenían el favor de Jehová por la culpa de Acán, que le había parecido fácil agarrar y desobedecer a Dios. El asunto no era el oro ni la plata, y lo vamos a mirar ahorita más adelante. El asunto no eran las cosas, el asunto era que Dios había dicho, todo es todo. Y si Dios dice todo, es todo, hermanos. Por eso el evangelio no es tan complicado. El evangelio no es difícil, mi hermano, técnicamente, teológicamente, cognitivamente, intelectualmente, el evangelio no es difícil de entender. Lo complicado es que nosotros queramos obedecer. Lo complicado es nuestra terquedad, nuestra humanidad, nuestra forma de ser tan desafiante a la voz de Dios. El evangelio no es tan difícil. Qué difícil es decirle al hijo, se me come todo y no quiero ver ni un grano de arroz en el plato. Es difícil de entender. El problema no es que sea difícil de entender, el problema es que el peladito, la peladita, decimos los colombianos, se lo coma. El problema es que se lo coma. El problema es que haga caso, porque no es difícil de entender el asunto. No es difícil de entender que Dios no nos está pidiendo lo imposible. Dios nos está pidiendo lo mínimo. Lo complicado es que nosotros nos ponemos rebeldes. Nosotros nos ponemos desafiantes. Nosotros, ¿pero por qué todo? Pero si no quiero comerme esto, ¿qué? Y el Señor dice, todo es todo. Santifícate todo. Sé radical en todo. No mientas, en todo no mientas. Todo es todo. Y entonces en el capítulo 8 Jehová dijo a Josué, mira, Jehová es el que lo anima. Le dice, no temas ni desmayes, Josué. Ya, toma contigo toda la gente de guerra. Y levántate y sube ahí. Ahora Dios es el que lo está mandando nuevamente ahí. Yo he entregado en tu mano al rey de ahí, a su pueblo y a su ciudad y a su tierra. Y harás ahí a su rey como hiciste a Jericó y a su rey. Y mira lo que dice. Yo quiero que usted entienda esta parte. Los que tengan sueño, levanten la mano. Yo quiero que usted entienda esta parte. Cuando Dios mandó al pueblo a Jericó, les dijo, todo es anatema en esa ciudad. Pero ahora que los manda ahí, le dice, y harás ahí a su rey como hiciste en Jericó. Se va a matar, va a acabar con todo. Solo que en sus despojos y sus bestias tomaréis para vosotros. En Jericó Dios no le dejó tomar nada al pueblo, pero en ahí sí. En ahí el Señor dijo, aquí sí quieren agarrar, agarren. Si se encuentra por ahí un lingote de oro, agárrenlo. Si ven unos bueyes que le parecen, agárrenlos. O sea que el problema del lingote de oro, el problema es el dinero, hermanos. El problema son las cosas materiales. No, el problema es nuestra obediencia a cuando Dios dice todo es todo. Y cuando Dios dice, bueno, esto sí agarre, pues agarre. Cuando Dios dice, sí, ahí no hay problema, tome las cosas, entonces usted tómelas porque vienen con la bendición de Dios. Entonces Dios le dice a Josué, le dice, mire, van a ir ahí, y de ahí solo que sus despojos y sus bestias tomaréis para vosotros. Podrás pues emboscar en la ciudad detrás de aquella. Y para irnos avanzando, porque el tiempo apremia, versículo 18. Entonces Jehová dijo a Josué, extiende la lanza que tienes en tu mano hacia ahí, porque yo la entregaré en tu mano. Y Josué extendió hacia la ciudad la lanza que en su mano tenía. Versículo 26, sáltese ahí. Porque Josué no retiró su mano que había extendido con la lanza hasta que hubo destruido por completo, ¿qué? A todos los moradores de ahí. Pero, versículo 27, pero los israelitas tomaron para sí las bestias y los despojos de la ciudad, conforme a la palabra de Jehová que les había mandado. Oiga, cuando Dios da la libertad de que usted hágalo con libertad. Si Dios dice esto, no lo tome, pues no lo tome. Pero si Dios dice esto, sí, agárrelo. ¿Cómo sabemos? Pues hay que leer la Biblia, hay que congregarnos, hay que orar para saber qué es lo que Dios dice de eso, no, y qué es lo que Dios dice, tranquilo.
hágalo con libertad. El mundo dice que todo está bien. Y el Señor también dice, todo les es lícito, pero no todo les conviene. Hay cosas de este mundo que son anatemas, son maldición para nuestras vidas. Y entonces dice que ellos tomaron para sí, pudieron agarrar para sí cosas de esta ciudad de ahí. ¿Conforme a qué? A la palabra del Señor. Josué capítulo 10 dice, en el verso 40, ahí nos hicimos un salto hasta el 10, verso 40. Hirió pues Josué toda la región del Negev, de los llanos y de las laderas, y todos sus reyes, sin dejar ¿qué? Nada. El Señor ya le había dicho a Josué, ya aprendió la lección, ¿no? Ya vio lo que pasó en Jericó, porque uno se puso a quedarse con algo. Donde yo les deje agarrar, agarre. Donde yo les diga todo es todo. Y entonces Josué dijo que todo lo que Dios le había dicho que tenía que destruir, lo destruyó. Todo lo que tenía vida lo mató, como Jehová Dios de Israel se lo había ¿qué? Mandado. Y los hirió Josué desde Cades Barnea hasta Gaza y toda la tierra de Gosén hasta Gabaón. Todos estos reyes y sus tierras los tomó Josué de una vez, porque Jehová, el Dios de Israel, peleaba por Israel. Y volvió Josué y todo Israel con él al campamento de Gilgal. Imagínense, mis hermanos, ¿no? Todo Israel volvía en victoria, en bendición, porque estaban ¿qué? Obedeciendo al Señor. Para la sociedad, para el mundo, para la juventud hoy en día, la palabra obediencia suena como tan feo. Hay obedecer. Pero resulta que la obediencia es la que trae la bendición de Dios. Voy a volverlo a decir. La obediencia es lo que trae la bendición de Dios. Porque el Señor Jesucristo es el único modelo a seguir, porque se dice en la palabra que Él se hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Él obedeció. Y entonces aquí en el capítulo 11, versículo 23, estamos recorriendo toda la historia para entender todo es todo. Tomó pues Josué toda la tierra conforme a todo lo que Jehová había dicho a Moisés, y la entregó Josué a los israelitas por herencia conforme a su distribución según sus tribus, y la tierra descansó de la guerra. Josué hizo todo conforme a ¿qué? A todo lo que Dios había dicho. ¿Qué le había dicho el Señor en el capítulo 1, verso 8? Ya se les olvidó, lo leímos hace un ratito. Le había dicho, esfuérzate y sé valiente, solamente no te olvides ni de día ni de noche de este libro de la ley, y hagas conforme a todas las cosas que están ahí escritas. Ay, pastor, ¿cómo hago yo para escuchar la voz de Dios? Porque usted está diciendo que yo tengo que hacer todo lo que Él me diga. ¿Cómo hago? Léala. Ay, pero es que yo no la oigo. Léala en voz alta. Y verá que se va a dar cuenta que la va a escuchar. Va a escuchar la palabra del Señor. Y va a entender qué es lo que Dios aprueba, qué es lo que Dios no aprueba, qué es el todo de Dios y en donde Dios nos da otro tipo de recompensas y bendiciones. Josué capítulo 21, verso 43. Ya ahí nos saltamos 10 capítulos. Esos 10 capítulos que nos estamos saltando es la distribución de la tierra. Si usted lo quiere leer en su casa, léalo. Pero esos 10 capítulos que nos estamos saltando es la distribución de todas las bendiciones que Dios les permitió conquistar en medio de esa región. Amén. Y entonces en el capítulo 21, Josué, versículo 43, está concluyendo la historia de todo lo que conquistó Josué. Y dice, de esta manera dio Jehová a Israel toda la tierra que había jurado. ¿Dios incumple, mis hermanos? ¿Dios es infiel? ¿Dios falla? ¿Dios miente? No. Dios lo que promete, lo cumple. Lo que Él dice, se hace y se hará. Entonces dice ahí que toda la tierra que Él había jurado, la poseyeron y habitaron en ella. Dios no incumplió, solamente que el proceso... Imagínense donde acá no hubiera tomado eso, ese anatema.
habían acabado ahí sin haber muerto esa gente. Dios incumplió, no, Dios no incumplió, solamente se les demoró. ¿Se les demoró por causa de que Dios quería que se les demorara? No, de causa del pecado. Dios sus promesas las cumple y las cumplirá, pero a veces se demoran, mis hermanos, es por causa de nuestra rebeldía, por causa de nuestra desobediencia. Y entonces dice ahí que Jehová les dio reposo alrededor, conforme a todo lo que había jurado a sus padres, y ninguno de todos sus enemigos pudo hacerles frente, porque Jehová entregó en sus manos a todos sus enemigos. No faltó palabra de todas las buenas promesas que Jehová había hecho en la casa de Israel. Lea conmigo lo que dice al final. Todo se cumplió. En el Señor todo se cumplirá, mis hermanos, y todo es todo. Que yo no creo, no crea, pero se va a cumplir, porque no se trata de lo que nosotros pensemos, se trata de que la palabra de Dios, y todo se cumplirá. Y en el capítulo 22, versículo 5, entonces Josué habla con una parte del pueblo y le dice: solamente que con diligencia cuides de cumplir el mandamiento y la ley de Moisés, siervo de Jehová, os ordenó, que améis a Jehová vuestro Dios y andéis en todos sus caminos, que guardéis sus mandamientos y le sigas a él y le sirvas de todo vuestro corazón y de toda vuestra alma. Josué ya habían pasado años y está con un grupo del pueblo que se había quedado a un lado del Jordán y les está entregando la tierra y les está diciendo: bueno, ya se les está entregando todo. Ahora ustedes solamente con diligencia cuiden cumplir la palabra del Señor. Manténgase en los caminos, guarden los mandamientos, sígale, sírvale con todo su corazón, sírvale al Señor con toda su alma, congréguese con todo gusto, congréguese con todo corazón, lea la palabra con toda fe, ame con todo el amor que Dios ha depositado en su vida. Josué 23, versículo 1, dice que aconteció muchos días después. Hemos leído harto, ¿verdad, mis hermanos? Ya vamos a acabar. Aconteció muchos días después de Jehová diera reposo a Israel de todos sus enemigos, siendo ya viejo y avanzado en años, llamó a todo Israel. Ahora Josué ya un viejito, avanzado en años, llama a todo Israel, a sus ancianos, sus príncipes, sus jueces, sus oficiales, y les dijo: yo ya soy viejo y avanzado en años, y vosotros habéis visto que todo lo que Jehová vuestro Dios ha hecho con todas estas naciones por vuestra causa, porque Jehová vuestro Dios es que han peleado por vosotros. Y he aquí que yo estoy, versículo 14, ahí nos saltamos. Y he aquí que yo estoy para entrar hoy por el camino de toda la tierra. Reconoced pues con todo vuestro corazón y con toda vuestra alma que no ha fallado una palabra de todas las buenas palabras que Jehová vuestro Dios había dicho de vosotros. Todas os han acontecido, no ha faltado ninguna de ellas. Pero así como ha venido sobre vosotros toda palabra buena que Jehová vuestro Dios os ha dicho, también traerá Jehová sobre vosotros toda palabra mala, hasta destruiros de sobre la buena tierra que Jehová vuestro Dios ha dado. Sí, hay una condición: si ustedes traspasan el pacto de Jehová vuestro Dios que Él os ha mandado, yendo y honrando a dioses ajenos e inclinándonos a ellos. Entonces la ira de Jehová se encenderá contra vosotros y pereceréis prontamente de esta buena tierra que Él os ha dado. O sea, el Señor está diciendo: ya Dios cumplió, ya Dios te dio salvación, ya Dios te dio vida, ya Dios te dio una tierra, ya Dios te ayudó a conquistar, ya Dios te lo entregó todo. Ahora solamente usted manténgase. No traspase el mandamiento divino, no se incline a otros dioses, no se ponga a buscar en otro lugar, no busque lo que no se le ha perdido, hermano. No le busque la quinta pata al gato. Póngase en obediencia al Señor. Y dice el capítulo 24. Ahora pues, versículo 14, Josué 24. Amén. Ahora pues, temed a Jehová y servirle con integridad y en verdad, y quitad entre vosotros los dioses a los cuales sirvieron vuestros padres,
al otro lado del río y en Egipto, y servid a Jehová. Y si mal os parece servir a Jehová, escojan hoy a quién sirváis, si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitan. Pero Josué les dice, ya anciano y con su familia y todo, pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Somos nosotros los que tenemos también que tomar una decisión a quién servir. Vamos a seguir sirviendo a la tradición, a la inmoralidad, al pecado, porque es que así fue por años, porque es que los colombianos fuimos conquistados por los españoles y nos han traído maldad y entonces no nos vamos a salir de ahí. No, tenemos que decir, yo y mi casa serviremos a Jehová. Ya no es judío ni griego, libre o esclavo, ahora todos somos hijos de Dios si queremos servirle al Señor. Yo y mi casa serviremos a Jehová, mis hermanos. Guarde eso en su corazón. Guarde eso en su mente. Entonces el pueblo respondió y dijo, nunca tal acontezca. ¿Cómo dijo el pueblo? Nunca. No, pero yo creo que lo dijeron con más ánimo. ¿Cómo dijo el pueblo? Nunca tal cosa acontezca, que dejemos a Jehová para servir a otros dioses. Porque Jehová nuestro Dios es el que nos sacó a nosotros y a nuestros padres de la tierra de Egipto y de la casa de servidumbre, el que ha hecho estas grandes señales y nos ha guardado por todo el camino por donde hemos andado y en todos los pueblos por entre los cuales pasamos. Mis hermanos, nosotros aquí como hispanos y como inmigrantes en este país tenemos algo de entendimiento y de comprensión de lo que estaba viviendo el pueblo de Israel en esa época. Nosotros hemos salido de nuestras tierras, hemos salido de nuestra historia, hemos salido de nuestras casas allá en nuestros países de origen y Dios nos ha guardado por todo ese camino. ¿Será que usted no se puede ver identificado? Porque yo sí. Dios nos ha guardado y hasta aquí el Señor nos ha ayudado. Y Él nos ha guardado en todo esto que hemos pasado circunstancias difíciles, hemos pasado por momentos complicadísimos, pero hasta aquí Dios te ha guardado. Hoy estás aquí. Amén. Entonces nos vamos a olvidar de ese Dios que nos ha guardado. Y no solamente por el tema de inmigración. Dios nos ha guardado de momentos difíciles. Ahorita con todo esto del COVID, Dios te ha guardado, ¿verdad? Dios te tiene acá. Dios ha provisto bendición para tu vida en medio de tantas circunstancias que han pasado. Dios es bueno. Y dice el versículo 31, ahí en el capítulo 24, versículo 31 dice, y sirvió Israel a Jehová todo el tiempo de Josué y todo el tiempo de los ancianos que sobrevivieron a Josué y que sabían todas las obras que Jehová había hecho por Israel. Mis hermanos, ¿por qué yo soy tan intenso, tan cansón? ¿Por qué pasé hoy en día aquí a mis hermanos del Ministerio de Jóvenes? Porque nosotros como adultos, escucha mi iglesia, ya acabamos. Porque nosotros como adultos no podemos permitir que nuestros hijos olviden todas las cosas que Dios ha hecho por nosotros. Y mucho menos que olvide todo lo que Él ha hecho en la cruz del Calvario para salvación tuya y nuestra. Nosotros tenemos que seguir insistiendo. Tenemos que seguir levantándonos y santificando nuestra iglesia, santificando nuestros hogares, santificando nuestras vidas, para que la bendición de Jehová sea total, completa. Todo es todo. Y todo lo que hacéis, sea de palabra de hecho, haciendo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. Incline ahí su rostro. Tomémonos unos segundos, unos minutos para hablar con el Dios grande y poderoso. Yo no sé si usted tiene razones o motivos para decirle al Señor, Señor, perdóname si he guardado anatema en mi vida. Gracias al Señor, hoy no tenemos esa misma situación que tuvo acá. Hoy no nos van a arrojar a un lugar y nos van a apedrear y nos van a quemar. El Señor Jesucristo ya recibió todo el peso del castigo por tu pecado, por mi pecado. El Señor Jesucristo en la cruz del Calvario recibió toda la humillación por causa del anatema que había en medio de nosotros.
El Señor Jesucristo ya murió por tu pecado y por mi pecado. Pero hoy Dios nos está pidiendo que seamos honestos, que confesemos delante de Él, delante de su presencia, si aún hay anatema en nuestras vidas, para que nos santifiquemos, para que nos limpiemos delante de su presencia y para que podamos, Señor, en ti, Jesús, recibir todas las bendiciones que realmente como iglesia, como pueblo, como hogar, como familia y como individuo, Señor, tú tienes para nosotros. Padre Celestial, Señor, aquí hay una iglesia presente. Hay unos hermanos que nos ven por internet, Señor. Pero yo te ruego que tu Espíritu Santo, Señor, nos ayude a ser conscientes y sinceros de nuestra realidad y de nuestra condición, Señor. Y declararte todo como Josué le dijo acá, declararlo todo, no le encubras nada ante el Señor. Y si hay motivo de arrepentimiento, si hay motivo de decirle al Señor, perdóname, no se quede callado, dígale al Señor, perdóname, Señor, porque te he fallado. Perdóname, Señor, porque he tomado anatema. Perdóname, Señor, porque he mantenido, Señor, mi vida lejos de tu realidad espiritual. Pero el Dios de misericordia, el Dios de oportunidades, el Dios de vida, el Dios de paz, el Dios de amor, hoy te tiene en este lugar porque te ama. Porque te ama y anhela que tú y yo sigamos adelante de su mano. Levántate, le dijo el Señor a Josué, y hoy el Señor nos dice a nosotros, levántate, santifica tu vida, santifica tu hogar y sigue adelante. Sigue adelante porque el Señor cumplirá su propósito en ti y en mí. Él no desampara la obra de sus manos. Él no te va a soltar. Pero como Josué le dijo al pueblo, si les parece bien seguir en pos de los dioses ajenos, de los dioses de nuestra antigua manera de vivir, tenemos la libertad de hacerlo, pero es mejor decir como Josué, yo y mi casa serviremos al Señor. Hoy es un día, mis hermanos, de oportunidad. Hoy es un día de esperanza, hoy es un día en que usted y yo podemos tomar acciones y todo lo que hagamos, sea de palabra o de hecho, hagámoslo todo en el nombre del Señor, sin dejar el nombre del Señor en vano, sin lastimar el testimonio vivo que Él es en medio de nosotros. Señor, hoy nos arrepentimos como iglesia. Hoy nos arrepentimos como pueblo si hemos guardado anatemas, si hemos fallado, Señor. Permítenos levantarnos, Señor, sacudirnos, quitar de en medio de nosotros todo aquello que no te agrade, Padre Santo, y seguir adelante, seguir en pos de ti, seguir guardando tus mandamientos, seguir buscando tu nombre, Señor, y tu palabra. Te lo rogamos y te lo suplicamos en el nombre de Cristo Jesús. Gracias, bendito Señor. Amén. Amén. Dios les bendiga, mis hermanos. Recuerden seguir viviendo su pasión por Jesús.